Amén y amén. Hey, aquí estamos de nuevo para atraparte. La iglesia de 1122 es un movimiento cuyo objetivo es que todos descubran y profundicen en su relación con Jesucristo. Si te consideras una de esas personas, entonces esta podría ser tu iglesia. No importa quién seas, lo que hayas hecho o cuánto hayas luchado, Dios no te ama solo en un futuro si logras cambiar. No, Dios te ama ahora mismo, pero ¿sabes qué? Te ama tanto que nunca te abandonará en tu estado actual. Por la gracia de Dios venimos tal como somos, pero por su gracia no nos deja así. Él nos redime y nos otorga su justicia. Amén. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Juan capítulo 21. Necesitan agarrar una Biblia, necesitan ir allí. Estamos en la cuarta semana de esta serie llamada Testimonio. Empezamos fuerte en el libro de Apocalipsis. La Biblia dice, y ellos, hablando de la iglesia, y ellos vencerán por el poder de la sangre, por la palabra de vuestro testimonio, y no aman sus vidas hasta la muerte. Y hablamos sobre el poder del testimonio. Y luego por las siguientes 2 semanas miramos a 2 testimonios que también vamos a hacer hoy. Vimos el testimonio del hombre ciego en Juan capítulo 9. Y también vimos el testimonio de un hombre lisiado llamado Mefiboset comiendo en la mesa del rey. Y quiero hacerte una pregunta, no quiero que la contesten en voz alta, se avergonzarían en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes esperaban estar más avanzados en la santificación de lo que están ahora? Algunas veces observas tu vida de 5 años atrás y piensas que eras un idiota. ¿Alguna vez has hecho eso? Bueno, tengo terribles noticias para ti. El tú de dentro de 5 años va a mirar atrás al tú de ahora y pensar que eres un idiota. Verás, una de las cosas que puede ser un problema, como hemos compartido de Juan 9 y desde unir Samuel con la historia de el hombre ciego y Mefiboset, es la historia del hombre ciego. Su testimonio es este: yo era ciego, entonces conocí a Jesús y ahora puedo ver. ¿Cuántos de su testimonio es como si yo solía ser ciego y luego conocí a Jesús y luego pude ver por un tiempo y luego no podía ver y luego pude ver por un ojo y luego pude ver de nuevo y fue bien y luego me quedé visco en la universidad y luego ahora necesito lectores? Como que no es como que me encuentro con Jesús y todo va bien. ¿Puede alguien identificarse con eso? O como Mefiboset, él era el lisiado que fue invitado a la mesa del rey y su testimonio, segundo Samuel, dice, y él siempre comió en la mesa del rey. ¿Y cuántos de su testimonio es, bueno, me invitaron a la mesa del rey y de vez en cuando yo un poco me alejo de la mesa y ya sabes, voy por Taco Bell tarde en la noche? Qué terrible decisión es esa. ¿Qué estoy haciendo? Voy a comer con los perros muertos. ¿Alguno? ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna vez una promesa a Dios en la iglesia? ¿Cumplieron alguna vez con la ley? ¿Cómo qué tal el plan de lectura de la Biblia que prometiste que ibas a hacer impresionante en este año, el 1 de enero? ¿Cómo te está funcionando? ¿Lo estás aplastando cada día? ¿Algunos de ustedes sienten ese momento de fe? Quizás sea la oración del anciano, tan marcada que adoras con las manos en alto, cantando y llorando, pensando que en un abrir y cerrar de ojos podrías ver la gloria de Dios. Y unos 4 días después estás sentado en tu dormitorio preguntándote si existe. ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que pierdes los estribos, padres, y ni siquiera actúan como si Dios existiera? ¿Alguna vez abrís la boca y las cosas que salen de ella traicionan las cosas que decís que son más importantes para vosotros? ¿Alguna vez muerdes más de lo que puedes masticar y le has hecho promesas a Dios sobre todas las cosas que vas a hacer para compartir tu fe o llevar el evangelio hasta los confines de la tierra y luego no puedes sacarlo? ¿Alguna vez has dicho cosas y luego te arrepientes totalmente? ¿Alguien se identifica con ese tipo de testimonio? ¿Alguien? Nadie. Vale, hoy solo va a ser terapia para mí, gracias, ¿verdad? Esto es todo. Bueno, tengo algunas muy buenas noticias para ti, hombre. Si has estado confundido y has tenido dudas y has hecho promesas, y si tu testimonio no está todo arriba y a la derecha, pero es como un paso adelante y 2 pasos atrás y a veces te caes de bruces otra vez, entonces estás en muy buena compañía. Hoy vamos a estudiar el testimonio del apóstol Pedro. Y Pedro me hace sentir mucho mejor acerca de mi propio discipulado. Y no estoy tratando de reventarlo, simplemente me identifico con él de una manera muy significativa. Ahora, una de las evidencias de que la Biblia es histórica y exacta es el hecho de que tenemos el testimonio de Pedro en ella. Quiero decir, él fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y si solo escribes propaganda, entonces adivina que no escribes acerca de ti mismo. No pones la verdad de todas tus metidas de pata ahí, solo hablas de cada vez que apareciste y eras como super fe, ¿cierto?
Bueno, esa no es la historia de Pedro. Ahora, Pedro tiene algunos momentos increíbles de fe y estoy seguro que tú también, pero a menudo son seguidos por algunos momentos increíbles de fracaso, uno tras otro. Conocemos a Pedro en el capítulo 4 de Mateo. Pedro, un pescador profesional, estaba caminando por el mar de Galilea cuando Jesús vio a dos hermanos, Simón, que también se llamaba Pedro, y Andrés. Ambos estaban lanzando una red al mar ya que eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Y entonces comprueba este movimiento de fe. E inmediatamente dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Ese es un comienzo bastante fuerte, ¿no? No hay un plan de 5 años, no hablan de seguros, no hablan de cuál va a ser el plan de retiro, no hablan de la estrategia. Por fe escuchan a Jesús decir: sígueme. Y por fe Pedro deja sus redes, deja todo lo que este mundo tiene para ofrecer y comienza a seguirlo. Un increíble acto de fe. Bueno, una de las cosas que necesitas saber es que en el primer siglo la esperanza de todos los padres era que su hijo creciera para ser rabino. Todo lo que hacían en esta cultura judía se centraba alrededor de la sinagoga y alrededor del templo. Así que los mejores y más brillantes se convertirían en rabinos. Y la forma en que te convertías en rabino era estudiando con un rabino. Y así cada niño y niña, cuando estaban en edad de jardín de infantes, irían a la escuela hebrea, todos y cada uno de ellos. Ellos estaban como en el jardín de infantes y entraban el primer día y a todos se les daba una tableta. No como un iPad, sino como una pizarra en la que se podía escribir con tiza. Y en esa tableta estaba escrito un versículo de la Biblia y probablemente era el Shema, Deuteronomio 6:4. Shema, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y aquí está la cosa. Cuando estos chicos recibieran esta tabla, estaría cubierta de miel. Y a menos que fueras muy rico, nunca habrías probado la miel en los primeros 5 o 6 años de tu vida. Pero en este día recibirías esta tablilla con la palabra de Dios y estaría cubierta de miel. Y entonces el rabino, el maestro principal, decía: adelante, coman hasta hartarse. Y estos pequeños niños de jardín de infantes de primer grado comenzaban a lamer la miel de la tableta y pensar en el lío que se creó. Quiero decir, la miel está por todas partes. La miel se les mete en el pelo, en el vecino, en los codos y la lamen. Nunca han probado nada igual y están pensando: me encanta la escuela, cómo cambian las cosas. Y el rabino diría algo como: así como tu lengua anhela la dulzura de la miel, que tu alma anhele la palabra de Dios. Y comenzaban a estudiar la palabra de Dios. Y para cuando terminaban la escuela primaria, memorizaban cada versículo de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. No había YouTube para distraer. Así que todo lo que hacían, todas las canciones que cantaban, todas las historias que contaban, era todo acerca de los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces, una vez que salías de eso, era como la edad de la escuela primaria, ya sabes, 4º, 5º grado, ese tipo de cosas. Cuando llegabas a ese punto de tu vida, si eras el mejor de los mejores, entonces te invitaban a pasar al siguiente nivel. Eran como los niños superdotados. ¿Te acuerdas de los niños superdotados? En Dillon, donde crecí, no teníamos suficientes niños para una clase entera. Así que una vez a la semana, el profesor de los superdotados venía y decía: hey, ¿podrían todos los niños superdotados venir con nosotros? Y entonces todos esos empollones se levantaban, se irían, y el resto de nosotros sería como: hey, ¿qué vamos a hacer? Y ellos decían: ya sabéis, aquí tenéis unos lápices de colores y una llave inglesa, ya se os ocurrirá algo, ¿vale? Y así, estos niños eran lo mejor de lo mejor de lo mejor, y luego pasaban al siguiente nivel y memorizaban el resto del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías. Y luego, al graduarse, si eras el mejor de los mejores, pasabas al siguiente nivel, pasabas a la clase de reclutamiento donde podías solicitar trabajar para un rabino. Esto sería como el tipo de chicos de la Ivy League. Ya sabes, los niños podrían calificar para Harvard o Yale o Georgia, ya sabes, lugares como esos. Pero al resto de ellos, a todos los demás, vendrían y dirían: oye, bien hecho, hiciste un gran trabajo memorizando el Antiguo Testamento, pero ser rabino, no estás hecho para ello. No tienes lo que se necesita, así que ve y aprende el oficio de tu padre. Es algo muy noble, pero no tienes lo que se necesita. Así que cuando Jesús se encuentra con Pedro en el mar de Galilea, ¿para quién está trabajando? Está pescando para su padre. Lo que significa esto: una vez más, uno de los más altos honores que podrías tener en el primer siglo es trabajar o aprender bajo un rabino. Se llama talmudin, ser discípulo de un rabino. Y de toda la gente que Jesús escoge, ¿sabes con quién empieza? Él no va a la Ivy League en la ciudad santa de Jerusalén.
Él está aquí con la gente de cuello azul que no tienen lo que se necesita. Él elige el equipo B, Él elige el no lo suficientemente bueno, elige al que todos los religiosos pasaron por alto. Y con esta gente dice, puedo hacer mi mejor trabajo. Y así le dice a Pedro, síganme y los haré pescadores de hombres. Y por fe, Pedro lo deja todo y comienza a seguirlo. Increíble fe, increíble fe. Y la forma en que Lucas registra esto es que Pedro y Jesús se encuentran en el mar de Galilea. Han estado pescando toda la noche, no han pescado nada. Pedro oye decir a Jesús, oye, vamos a intentarlo una vez más. Salen en su barca y Jesús les dice, oye, echad las redes y vamos a pescar. Y pescan tantos peces que se necesitan 2 barcas para recogerlos. Y después de eso, Él dice, sígueme. Y de nuevo, por fe, Pedro deja todo y lo sigue. Incluso después de caer de rodillas y confesar, apártate de mí, soy un hombre pecador y tú eres un Dios santo. Este súper alto momento de fe. Y justo después de eso, el mismo barco, el mismo mar, el mismo Salvador. Y Pedro esta vez se encuentra en el barco con todos los discípulos y van de un lado al otro del mar de Galilea. Y la Biblia dice que el viento y las olas están contra la barca y se balancea y viene una tormenta. Eso sí, él es un pescador profesional, ya sabía hacer esto antes. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús no tiene miedo. Jesús está acostado en el bote durmiendo. Y entonces Pedro y los otros discípulos, porque tienen miedo, despiertan a Jesús de su siesta. No despierten a la gente de sus siestas, por favor. Amén, amigos. Hoy cuando estamos tratando de ser como Cristo y tomamos una siesta, por favor déjenos solos. Pero lo que hacen es que están llenos de miedo y por eso le gritan a Jesús, Jesús, ni siquiera te importa porque estamos pereciendo. Y Él se levanta de su siesta y creo que mira a los discípulos, no al viento ni a las olas. Y dice, paz, estate quieto. Y toda la creación dice, sí, Señor, y se calma. Así que hay momentos de fe y momentos de duda. Como en el capítulo 6 de Juan hay un gran milagro. Incluso si eres nuevo en el estudio de la Biblia, has oído hablar de este. Se llama la alimentación de los 5,000. Jesús ha estado enseñando a 5,000 hombres, se han reunido. Así que si añades algunos niños y una fecha, esto es como 20,000 personas. Y los discípulos vienen a Jesús y le preguntan, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y Jesús dice, ¿por qué no piensan cómo alimentarlos? Y ellos dicen, no tenemos suficiente. Tenemos este pequeño Happy Meal de ese niño llorando allí. Eso es todo lo que tenemos. Y entonces la Biblia dice que Jesús bendice el pan y los peces. Y no pienses como una gran ranura roja. Piensa que era como una pequeña sardina. Era para condimentar. Te gustaría frotarlo en tu pan para que no solo supiera a pan. Y Jesús bendice la comida, la parte y se la da a los discípulos. Y por fe los discípulos hacen lo que Jesús les dice que hagan. Comienzan a repartirlo. Quiero decir, piensa en esto. Pedro tiene una 12ª parte de 5 panes y 2 peces y mira a esta enorme multitud diciendo, esto nunca será suficiente, pero no deja que su duda lo detenga. Uno por uno comienza a repartirlo y la Biblia no dice exactamente cómo sucedió, pero en algún momento en las manos de los discípulos el milagro comienza a suceder y ellos comienzan a darse cuenta, cuanto más reparto, más tengo que repartir y eventualmente les sobra tanto que hay 12 canastas llenas. Y tienes que pensar en este punto de la vida de Pedro, él está pensando, he tomado una sabia decisión. Estoy siguiendo al Dios hacedor de milagros del universo que está atrayendo al menos 1,000 personas en el domingo de alta asistencia. Esto va muy bien. Bueno, poco después de esto, en Juan 6, un grupo de personas se acercan a Jesús y le dicen, hey, si realmente eres quien dices ser, ¿qué tal si nos das una señal? A lo que Jesús dice, ¿qué? Acabo de alimentar a 20,000 personas con una pequeña comida. ¿Qué señal estás buscando? Y ellos dicen, no, eso no es suficiente, necesitamos una nueva señal porque Moisés le dio al pueblo de Dios pan del cielo. Él dice, oh, ¿quieres pan? Tengo tu pan. Él dice, yo soy el pan de vida. Ellos están como, está bien, genial, di más. Luego dice, a menos que coman mi carne y bebas mi sangre, no tendrás parte conmigo. Y todo el mundo está como, ¿qué dijo? ¿Te imaginas a los que toman notas? Los presbiterianos son como, ¿qué dijo? Come mi pescado. Dijo pescado, tuvo que decir pescado. No puede decir carne, somos judíos, ni siquiera podemos comer cerdo, mucho menos el profeta. ¿De qué está hablando? Y entonces todo el mundo empieza a irse. Lo repite 3 veces. A menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. Y lo que es una locura, ni siquiera lo explica. Él podría haber intervenido y en un segundo dijo, wow, no tienes que morderme en el bíceps. Esto es lo que quiero decir, ¿vale?
En un par de años voy a instituir la comunión de la cena del Señor, y es para recordarles mi cuerpo partido y mi sangre derramada en la cruz. Otra forma de decir esto es que aparte del evangelio no puedes conocerme. Eso es lo que va a ser. Y no vamos a ser caníbales. Eventualmente solo vas a tener este pequeño pedazo de cuerpo seco y una pequeña roncha para el bautista, para que todos estén bien. ¿De acuerdo? Eso es todo. Relájate. No explica nada. Todo el mundo se va. La multitud disminuye. Peter está pensando, oh no, he tomado una terrible decisión profesional. ¿Qué estoy haciendo? Se acerca demasiado a Jesús y Jesús le hace esta pregunta a Pedro. ¿Quieres irte tú también? Ahora, no sé si te diste cuenta, pero Jesús no hace preguntas arbitrarias. Jesús conoce el corazón de cada hombre. La razón por la que le pregunta a Pedro, ¿quieres irte? Es porque Pedro quiere irse. Todavía huele a milagro, pero cuando Dios no tiene sentido. A menudo la gente dice, olvídate de ti, no sé qué, no tiene sentido Dios. Así que tal vez tengo que hacer mi propia cosa. Y esto es lo que dice. Él no se para en la fe y dice, Jesús, yo nunca te dejaría. Eso no es lo que dice. Tú no quieres irte también, ¿verdad, Pedro? Y esto es lo que dice. ¿A dónde más voy a ir? ¿A dónde más voy a ir? Tú eres el único que ofrece vida eterna. No es exactamente una rotunda declaración de fe, ¿verdad? No tengo otro lugar a donde ir. Unos capítulos después, Mateo capítulo 14, Pedro y todos los discípulos, recién alimentados de otro milagro, Jesús dice, hey, suban al bote y vayan al otro lado y yo los encontraré allá. Porque Jesús sube a las montañas a orar. La Biblia dice que los discípulos tienen una ventaja, pero no llegaron muy lejos porque el viento y las olas empujaban contra ellos. Así que están remando como locos y no van a ningún lado como ustedes idiotas en el gimnasio en esas máquinas de remar. ¿Sabes lo que quiero decir? No tiene sentido. Y sin embargo Jesús conoce el atajo. Él solo va a caminar a través del lago porque Él es el Rey soberano del universo. Él hace lo que quiere. Y aquí viene caminando en medio de la noche y ellos lo ven, piensan que es un fantasma y gritan y tienen miedo. Y entonces Jesús dice, no tengan miedo. Soy yo. Pedro se acerca y Pedro dice, si realmente eres tú, Señor, entonces llámame para que salga y camine sobre el agua contigo. ¿Qué inspiraría a Pedro a decir algo así? He aquí por qué, porque cuando Jesús le pidió a Pedro que fuera su talmudín, su discípulo, eso no solo significa que voy a enseñarte a saber las cosas que yo sé, significa que voy a enseñarte a ser quien yo soy. Eso es el discipulado. Y entonces Pedro piensa, si voy a seguir tus pasos, y tus pasos te han llevado sobre el agua, entonces si tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo, solo tienes que invitarme a salir. Y entonces Jesús dice, vamos muchachote. Y Pedro por fe sale de la barca. ¿Quieres hablar de un momento de fe? Y luego, en mi opinión, solo un poco de conjetura, creo que hace el Ric Flair allí. Ok. Ahora, si no sabes quién es Ric Flair, él fue un evangelista en los 1900, está bien, así que búscalo. Y todo va increíble, él camina sobre el agua. ¿Quieres hablar de un momento de fe? Y entonces, al perfecto estilo de Pedro, quita sus ojos de Jesús, se enfoca en sus circunstancias. Y la Biblia dice que se enfoca en el viento y las olas, se llena de miedo. El miedo lo paraliza. Y pasa de caminar sobre las aguas a hundirse. Y entonces grita, Jesús, sálvame. E inmediatamente Jesús baja, lo salva, lo vuelve a poner en la barca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y de qué dudaba Pedro? No conocía a Jesús. Jesús no se estaba hundiendo. Dudó que pudiera hacer lo que Jesús le dijo que podía hacer. Eso fue lo que dudó. Un par de capítulos más tarde, tal vez el de Pedro, Jesús lleva a los chicos a Cesarea de Filipo. Es la ciudad del pecado, era como Las Vegas del primer siglo, había cosas turbias allí. Los lleva a una montaña, está mirando Cesarea de Filipo. Había un templo pagano que podían ver, había sacrificios de niños y prostitutas en el templo y todas estas cosas locas. Había un gran agujero en la ladera de la montaña, lo llamaban el portal o las puertas del infierno. Es donde creen que los demonios entran y salen de este mundo. Y entonces Jesús hizo esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, no lo sé, líder religioso, reencarnación de Elías tal vez. Y entonces Jesús dice, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta más importante con la que tendrás que lidiar en toda tu vida. ¿Y quién va a hablar primero? ¿Quién va a hablar más? Pedro dice, oh, yo diré palabras. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús es como ganador, ganador, cena de pollo, hermano. Por fin has acertado, bien hecho. Continúa diciendo, esto no es idea tuya, esto fue una revelación de tu Padre Celestial.
Y luego cambia su nombre. Le dice, ya no te voy a llamar Simón, te voy a llamar Pedro. Petra significa la roca. Le da el apodo de Rocky. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y tienes que saber, Peter se siente como el tipo ahora, hombre. Su nombre es Rocky. Está pensando, dun, dun, da, dun, da, dun, da. Quiero decir, esto es todo. Y sabemos que Jesús no está construyendo la iglesia en la persona de Pedro, sino en la declaración pública del evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él continúa diciendo, y te voy a dar las llaves del reino de los cielos, Pedro. Y hay algunas cosas que vas a atar en la tierra que van a ser atadas en el cielo. Va a haber algunas cosas que vas a desatar en la tierra que van a ser desatadas en el cielo. En otras palabras, voy a usarte para cambiar la eternidad de las personas. Así que se siente como el hombre, Rocky. Tiene las llaves del reino de los cielos. Y entonces Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Pedro se siente como, así es, y yo soy el jefe. Y entonces Jesús dice, así es como esto va a suceder. La forma en que esto va a suceder es que uno de ustedes me va a traicionar y voy a ser encarcelado, golpeado, azotado, crucificado, muerto, enterrado y al tercer día ser resucitado de la tumba. Por cierto, en caso de que seas nuevo en el estudio de la Biblia, eso se llama el evangelio. Es algo así como el punto central. La Biblia dice que Pedro dice, Jesús, ven aquí, ¿podemos hablar un minuto? No sé si te diste cuenta, pero soy Rocky y tengo las llaves del reino de los cielos. Y ese es un plan terrible. Comienza a reprender a Jesús. Y justo después de este momento de fe donde le cambia el nombre a la roca y lo pone al mando, justo después de ese momento mira a Pedro mientras lo reprende a causa del evangelio y le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Así que, católicos, Pedro pasa de ser el papa al diablo en la misma página de la Biblia. Quiero decir, sé que algunos de nosotros llevamos algunas cicatrices porque nuestros padres no nos dijeron palabras agradables. Imagina al Hijo de Dios llamándote diablo, ¿entiendes? Este es un momento bajo en su vida. Un par de capítulos después, el siguiente capítulo en realidad, Jesús va a pasar algún tiempo con su Padre Celestial en lo que llamamos la montaña de la transfiguración. Y siempre invita a estos tres chicos, Pedro, Santiago y Juan. Mucha gente dice que esos eran sus favoritos. Yo no estoy de acuerdo. Creo que estos eran los tres que él sabía que no se podía confiar solo. ¿Entiendes lo que digo? Hice ministerio estudiantil por un minuto. Así que creo que Jesús es como todos ustedes de pie aquí, escribir una canción de adoración o algo así. Voy a estar con el Padre. Pedro, Santiago y Juan, suban a la camioneta, vengan conmigo. ¿Están de acuerdo? Llegan a la cima de la montaña y es este momento sagrado de fe otra vez. Jesús se transfigura, su rostro brilla como un relámpago, brilla como el sol. La Biblia dice que Moisés y Elías aparecen en escena, han estado muertos por cientos de años. Y lo que está sucediendo es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3 cuando dice, nadie será declarado justo por sus propias obras, sino que una justicia ajena que la ley y los profetas atestiguan. Moisés escribió la ley, Elías fue el profeta más grande y ellos están dando testimonio de esta justicia ajena que ha venido de Dios. La Biblia está siendo personificada, Jesús transfigurado, Moisés, Elías, y entonces Pedro dice, este sería probablemente un buen momento para compartir mi testimonio. Y mete su cabeza ahí y dice, hey amigos, es bueno que estemos aquí. Y entonces, todo cambia. ¿Alguna vez has tenido a esa persona en un grupo de discípulos que siempre lo hace todo sobre sí mismo y lo arruina todo? Ese es Pedro, ¿de acuerdo? Y entonces la Biblia dice que el Espíritu de Dios aparece en forma de nube y Dios Padre dice, he aquí a mi Hijo, en quien tengo complacencia, escúchenlo. Eso es hebreo para Pedro, cierra la boca. Mete la pata otra vez. Un par de años después, la noche en que Jesús fue traicionado, llama a todos al aposento alto. Todos se sientan, están a punto de tener la cena del Señor. Ahora ellos la conocerían como la cena de Pascua. Y la Biblia dice que Jesús, sabiendo que se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, mostró a sus discípulos toda la extensión de su amor. No predicó, no hizo ningún milagro. Se vistió de siervo para lavar los pies de sus discípulos y les iba a dar el ejemplo de que seríamos bendecidos si hacemos como Él y nos servimos los unos a los otros. Así que está lavando los pies de sus discípulos. Y luego cuando llega a Pedro, Pedro tiene que arruinar todo. Pedro está como, wow, Señor, no vas a lavarme los pies. Y Jesús dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. En otras palabras, vas a ir al infierno. Y Pedro le dice, está bien, genial, entonces ¿qué tal si me das un baño completo? Y Jesús es como, Dios mío, amigo, ¿de qué estás hablando? Ya sabes, Tomás es probablemente como, ¿qué en el nombre de usted está haciendo? ¿Por qué siempre arruina todo?
Es toda una vida de sobrecorrección. No me toques en absoluto, dame un baño delante de todos. Y Jesús es como, en serio, hombre, ¿puedes callarte un minuto y no arruinarlo todo? En la misma comida Jesús dice, uno de ustedes me traicionará. ¿Y qué hace Pedro? Pedro dice, ¿sabes quién tiene 2 pulgares y nunca te traicionaría? Este tipo empieza a compararse con todos los demás. Y si todos estos te dejaran, adivina quién no te dejaría nunca. Yo nunca te abandonaría, moriría por ti. Y Jesús es como, bueno, eso es adorable. No vas a llegar al despertador antes de negarme 3 veces. Y Pedro se defiende con Jesús. Y Pedro dice, no sabes de quién estás hablando, yo me encargo. Por cierto, ¿alguna vez has hecho promesas que no puedes cumplir? ¿Alguna vez fuiste al campamento y te llenaste del Espíritu? ¿Alguna vez vienes a saturado, vienes a un servicio dominical y haces promesas y luego antes de la mañana siguiente no las cumples? Tengo muy buenas noticias, estás en muy buena compañía. Tal vez estés diciendo, ¿por qué compartes el testimonio de Pedro? Porque también es mi testimonio. Así que llenándose de un montón de promesas dice, nunca te dejaría, nunca te abandonaría. Jesús dice, vamos muchachos, vayamos al jardín de Getsemaní a orar, es una gran noche para mí. Y entonces coge a Pedro, Santiago y Juan, los mismos 3, y les dice, ¿no queréis venir un poco más lejos a orar? Por cierto, me gustaría decirles esto para aquellos de ustedes que se llaman cristianos, que no piensan que necesitan una iglesia o no necesitan una hermandad o una hermandad. Si Jesús en su tiempo de necesidad necesitó a algunos hermanos para orar con él, ¿quién en el mundo crees que eres que no necesitas a alguien? ¿Lo has pensado alguna vez? Vale, supéralo. Y entonces él les dice a los muchachos, está bien, pueden todos seguir orando. 3 veces se duermen, él sigue regresando, despertando a Pedro. Él dice, vamos hombre, no pido mucho, puedes solo, una noche puedes solo orar por mí. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces desde el jardín de Getsemaní se puede ver sobre el valle de Cedrón a la pared de Jerusalén, y Jesús podía ver a Judas y la antorcha se acercaba. Y entonces él dice, muy bien muchachos, despierten, la hora está cerca, mi traidor está aquí. Así que Pedro se despierta sintiéndose muy bien porque ha estado durmiendo toda la noche. Y aquí viene Judas y aquí viene la gente a arrestar a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? De nuevo, es una sobrecorrección, saca su espada y la Biblia dice que le corta la oreja a un tipo. ¿Te das cuenta que no iba por la oreja? No hay tiro en la oreja, eso no es lo que está haciendo. Él está tratando de ser como Jesús, te tengo, pelearé por ti, e incluso arruina su habilidad con la espada. Y entonces Jesús mira a Pedro como, ¿estás hablando en serio ahora, hombre? ¿No sabes que me ocupo de los asuntos de mi Padre? Y luego la Biblia dice que levanta la oreja del tipo y se la vuelve a poner en la cabeza mientras mira a Pedro y dice, ¿no puedo contigo, hombre, en serio? Y esto es lo que es loco, el tipo con la oreja cortada todavía arresta a Jesús y nunca ha tenido ningún sentido para mí. Si me vuelves a poner la oreja me cambio de equipo, pero así soy yo, ¿vale? Entonces arrestan a Jesús y lo llevan a casa de Caifás, que era el sumo sacerdote. Juan 18 lo registra de esta manera. Y Simón, recién salido de una pelea de espadas, una pequeña charla sobre lavar los pies, una promesa de que nunca dejaría o abandonaría a Jesús, lo siguiente que sucede es esto. En Juan 18 Simón y Pedro siguieron a Jesús y también lo hizo otro discípulo, ya que este era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó fuera de la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la sirvienta que vigilaba la puerta e hizo entrar a Pedro. La sirvienta de la puerta dijo a Pedro, tú tampoco eres uno de los discípulos de este hombre, ¿verdad? Y el tipo que prometió que nunca negaría dice, yo no. Y entonces los sirvientes y los oficiales habían hecho un fuego de carbón. Eso importa, volveremos a ello. Porque hacía frío y estaban de pie calentándose, y Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Ahora Simón y Pedro estaban parados y calentándose, así que le dijeron, tú tampoco eres uno de sus discípulos, ¿verdad? Y él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro había cortado la oreja, le preguntó, ¿no te vi yo en el huerto con él? Tú le cortaste la oreja a mi primo hermano, hombre. Y Pedro lo negó. Y al instante cantó el gallo. Mateo dice que maldijo y lo negó. ¿Eres de los suyos? Y él dijo, en blanco no, lo que tú pongas en ese blanco.
Lucas dice que en ese momento Jesús sale de la casa de Caifás donde había sido golpeado. Su barba había sido arrancada y él fija los ojos con Pedro justo cuando lo está negando por tercera vez. Y la Biblia dice que Pedro llora amargamente. Y estoy seguro de que en este punto Pedro piensa que se acabó. Próxima parada, la casa de Pilato. Próxima parada, Jesús. Corona de espinas sobre su cabeza, le azotan con varas. Tiene que llevar su cruz al Gólgota y es crucificado, muerto y enterrado. Y Pedro piensa que todo ha terminado. 3 días hay oscuridad. Y luego esa gloriosa mañana de domingo, Pedro y los discípulos están pasando el rato, no saben qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Pensamos que era Dios, pero no puedes matar a Dios. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Nadie nos pagará por seguir al rabino muerto. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Y entonces efectivamente las mujeres aparecen porque habían estado en la tumba. Fueron a la tumba ese primer día de la semana con un montón de especias. ¿Saben por qué? Porque un grupo de hombres preparó el cuerpo y se encargaron de la limpieza. Puedo tener un testigo de todas las mamás. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Y cuando llegan allí, la piedra había sido removida. Un ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Id a decir a los discípulos y a Pedro que no está aquí, sino que está vivo. ¿Por qué tienes que añadir a Pedro? Porque creo que Pedro piensa que todo ha terminado para él. Así que vuelven corriendo y entonces Pedro y Juan, el escritor del Evangelio de Juan, salen corriendo hacia la tumba. Juan quiere que sepas, así que me adelantaré y te lo haré saber por su bien, que Juan puede correr más que Pedro. Lo dice 4 veces en un párrafo. Llegan a la tumba y se encuentran con Jesús, el Cristo resucitado. Luego, unos días después, están en el aposento alto y Jesús se presenta allí también. Y dice: como yo he sido enviado, así os envío yo. Pero creo que aunque Pedro sabe que no ha terminado porque Jesús está vivo, creo que piensa que ha terminado para mí. Como si Dios tuviera un propósito y un plan para todos los demás, pero yo lo arruiné tanto que estoy demasiado lejos. Déjame preguntarte esto: ¿alguna vez has estado ahí? Quiero decir, como crees en toda la cosa de Jesús y miras a tu alrededor, vienes a esta iglesia con tanta gente y todo el mundo a tu alrededor está cantando con las manos en alto y te das cuenta y lo entiendes, ¿vale? Dios puede estar haciendo una cosa en su vida, pero no en la mía. No sabes lo que he hecho. ¿Alguna vez has sentido ganas de rendirte? Creo que aquí es donde Pedro está en su testimonio para cuando llegamos al capítulo 21 de Juan. Y después de esto, y estas son todas las cosas de las que acabo de hablar, pero principalmente la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y la negación que Pedro tiene. Y después de esto Jesús se revela de nuevo a los discípulos. Esto es importante, porque lo que necesitamos no es más información, sino una revelación divina del Cristo resucitado. Amén, eso es lo que cambia todo. Y después de esto Jesús se reveló de nuevo a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Y se reveló de esta manera: Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan, el Juan que está escribiendo esto, y otros 2 de sus discípulos estaban allí. Me encanta esto. Juan es mayor en su vida cuando está escribiendo esto. Así que la multitud de más de 50, tú sabes de lo que estoy hablando aquí. Él está tratando de recordar y recordar a todos los tipos que estaban allí. Oh, me acuerdo. Como yo y mi hermano y Peter y su hermano, y luego, oh, ¿cuál es su nombre y cuál es su cara? Ellos también estaban allí. De nuevo, esto no es un cuento de hadas. Esto no es hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Es un hecho real. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ahora, ¿por qué es un gran problema? Ustedes los superdotados. ¿Qué estaba haciendo antes de conocer a Jesús? Estaba pescando para su padre. Esto no es un pasatiempo. Lo que está diciendo es que estoy volviendo a mi antigua forma de vida. Como si le dijera hoy a Gretchen: oye, voy a ir a jugar baloncesto. Nunca diría eso. Pero si le dijera que voy a jugar al baloncesto, ella pensaría que voy a casa de mi vecino Sean, que voy a jugar con los niños. Si te acuerdas de cuando el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, Michael Jordan. Y si estás tratando de discutir sobre esto, eres más tonto de lo que crees, ¿ok? Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Eres tan tonto, vale, amén, amén. Pero cuando Michael Jordan, después de tener esa pequeña cosa del béisbol por un minuto, cuando en las noticias dice voy a jugar al baloncesto, cambió todo. Todo el mundo sabe que no se va a atar los cordones y solo va a tirar en la I. Él va a volver como una carrera. Cuando este pescador profesional dice me voy a pescar, esto es lo que está diciendo: Jesús ha terminado conmigo. He metido la pata. Él puede tener un propósito y un plan para ti, pero no para mí. Así que
Tengo que tomar el control y voy a volver a lo que mi vida solía ser. Solo te digo que Él todavía cree que su actividad determina su identidad. Y te digo, los humanos tenemos una propensión a golpear la configuración predeterminada en nuestras vidas cuando arruinamos las cosas y pensamos que defraudamos a Dios. La Biblia dice que esto es amor. No es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación significa un pago que satisface. He aquí por qué esto importa. Si Jesús es el pago que satisface completamente la ley y la justicia y la santidad de Dios, esto significa que Él no puede estar insatisfecho en ti. Y así Pedro piensa que se acabó. Me voy a pescar. Y ellos le dijeron, iremos contigo. Y salieron y se subieron al bote, pero esa noche no pescaron nada. Siempre es un fastidio, ¿verdad? Cuando vas a pescar y no pescas nada. Bueno, tal vez una parte de la razón aquí es que tal vez recordarían las palabras de Jesús en Juan 15 cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Escuchen, para aquellos de ustedes que tienen la tendencia de correr de regreso a su antigua forma de vida, van a obtener exactamente lo que los pescadores obtuvieron allí. No van a conseguir nada. Y justo cuando amanecía, Jesús se paró en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5, y les dijo, hijos, escuchen, esto es un tiro. Esto es, va a empezar a meterse con ellos porque Jesús les hará eso, amén. Él no los llama muchachos, amigos, no los llaman así, no los llama caballeros. No, esto significa como niños pequeños. Él es como, hey chicos pequeños, eso es lo que está haciendo. Se está burlando de ellos. Niños, ¿tenéis algún pez? Y ellos le respondieron, no. Ahora, ¿no sabe que no tienen peces? ¿Tiene Dios el hábito de hacer preguntas arbitrarias? No, de hecho, a finales de este año vamos a hacer una serie de sermones basados en las preguntas que Dios hace. ¿Recuerdas la primera pregunta que Dios hizo a Adán y Eva? Les pregunta, ¿dónde están? Él ya lo sabía. Luego cuestiona, ¿comieron del árbol que les dije que no comieran? Él sabía la respuesta. Entonces, ¿por qué pregunta? Lo hace para que enfrentemos la situación en la que nos hemos metido. Y escuchen, cada vez que sientan la convicción del Espíritu Santo en sus vidas, no piensen que es condenación. Jesús no está en la orilla gritándoles, ¿han pescado algo? Eso no es lo que está haciendo. Es una calurosa invitación a volver a Él. Por eso la Biblia dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Niños, ¿tenéis pescado? Ellos le respondieron que no. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis algunos. En un barco pesquero del primer siglo, del lado izquierdo al lado derecho hay 7 pies y medio de diferencia. Y aquí está la cosa, están a 100 metros, están en el medio, no están lanzando un código postal contra los nenúfares y Él dice, prueba ese lugar. Así no es como funciona, las redes irán todas al mismo lugar. Peter podría estar pensando, ¿de qué está hablando este tipo? No hay lados del barco, allí abajo solo está el mar de Galilea. Pero aún así hacen lo que Jesús les dice que hagan. Esto es algo muy importante, hablamos de esto todo el tiempo. Es que todo el kit de este asunto de la vida de 10-10 es que servimos a un buen pastor y Él nos manda, Él habla a sus ovejas y cada vez que obedecemos lo que Él nos dice que hagamos, siempre nos estamos moviendo hacia la vida abundante porque nos estamos moviendo hacia Él. Escucha, la bendición se encuentra en la obediencia. A veces la gente dirá, necesito un avance. Yo digo, ¿qué tal si abres tu Biblia, empiezas a leerla, haces lo que Él te dice que hagas porque la recompensa se encuentra en la obediencia del buen pastor? Y así Él echan las redes, las echaron y ahora no pudieron recogerlo por la cantidad de peces. Y el discípulo a quien Jesús amaba, que es quién. Juan, solo llamado así en el libro de Juan, escrito por, solo digo, nadie lo ha llamado así excepto Él, pero es genial. Ojalá todos pudiéramos vernos a nosotros mismos como Él se ve, pero eso es otro sermón. El discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Por qué? Muy bien, niños dotados. Recuerden, todo el camino de regreso, cuando Jesús encontró a Pedro por primera vez, la cosa con la que comenzó fue una pesca milagrosa. Si siguen leyendo en Mateo y en Lucas, los siguientes discípulos que llamó fueron Santiago y Juan, el hijo de Zebedeo. Estaban en la misma orilla del mar y vieron esto y Juan se da cuenta de que este es el Señor. No se puede explicar de otra manera. Por cierto, doy esta respuesta todo el tiempo cuando la gente dice, por favor ayúdame a entender lo que está pasando en la iglesia, de 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 la iglesia. Y voy a sé exactamente lo que está pasando. Es el Señor.
porque no somos lo suficientemente buenos. Quiero decir, en serio, mira con quién estás sentado ahora mismo. Piensa en eso. Y sin embargo, Dios haría lo milagroso entre nosotros porque acaba de decidir insuflar vida a esta cosa. Y por eso dice, es el Señor. Y Simón Pedro oyó que era el Señor y se puso su ropa exterior porque estaba despojado para el trabajo. Él era una especie de tipo de hijos fuera, armas fuera, ya sabes, y así que tenía que ponerse como si no pudieras conocer a tu jefe en tu camiseta sin mangas. Esa era la etiqueta del primer siglo. Así que se pone la camiseta, se tira al mar. Y el otro discípulo vino en el bote, arrastrando la red llena de peces porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros. Y cuando salieron a tierra, vieron un fuego de carbón en su lugar. Ahora bien, ¿por qué importa esto? La Biblia habla del fuego todo el tiempo. Solo hay 2 veces en la Biblia donde se habla de un fuego de carbón. Cuando Pedro se estaba calentando afuera de la casa de Caifás, la razón por la que señala que es un fuego de carbón es que eso hubiera sido muy, muy único. No lo harías. Simplemente, si querías calentarte, cogías basura y palos y hacías un pequeño fuego, una pequeña hoguera, el fuego de carbón. Todos ustedes, gente huevo verde, es ese tipo de carbón. Es realmente caro y difícil de encontrar y todo eso. Y ahora lo que Jesús está haciendo es recrear el mismo momento y el mismo olor que Pedro experimentó cuando negó saber quién era Jesús. Así que todos aparecen y hay un fuego de carbón con pescado y pan. Y Jesús les dijo, traigan algo del pescado que acaban de pescar. Así que Simón Pedro subió a bordo y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 de ellos. ¿Sabes por qué dice la Biblia que son 153? Porque había 153. La gente inventa todo tipo de cosas y tal vez sea verdad, yo no lo creo, pero da igual. La razón, escucha, la gente cuenta sus peces, a menos que seas como comunista, entonces supongo que no sé lo que haces, pero van a vender estos peces en el mercado. Ellos saben exactamente cuántos tienen. Esto no es un cuento de hadas, es un hecho real. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid a desayunar. Por cierto, Juan quiere que sepas, esto no es un fantasma, esto no es una visión. Esto es un Cristo resucitado, real, físico, corporal. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Ellos sabían que era el Señor y Jesús vino y tomó el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se revelaba a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Y cuando terminaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro todavía no sabía exactamente lo que estaba pasando. Y pudo decir, ¿más que estos qué? Como si yo te amo más que estos discípulos te aman. Porque él se jactó en la cena del Señor que él amaba más a Jesús. Creo que lo que está diciendo es, Pedro, ¿me amas más que a estos botes y estas redes y estos peces y este viejo estilo de vida? Porque cuando te llamé para que vinieras y me siguieras, te llamé para que te alejaras de esas cosas y tienes tendencia a volver a ellas. Él le dice, ¿me amas más que estas? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Esto es muy importante. En América, lo que le haríamos a Pedro aquí es despedirlo o ponerlo en un plan de mejora de rendimiento. Jesús lo pone a cargo. Como Jesús hace su mejor trabajo con los fracasados, con el equipo B, con la gente que simplemente no puede hacerlo bien. Él sigue usando a los menos calificados y a los quebrados y a los JB. Así que le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas, sé pastor, haz ministerio. Te voy a poner a cargo de lo que más me importa en este planeta, que es la gente que vine a rescatar y redimir. Y todavía no he terminado contigo. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro dice, oh, ya veo lo que estamos haciendo aquí. Estamos sentados alrededor de un fuego de carbón y te he negado 3 veces. Y ahora aquí estamos de nuevo, sentados alrededor de un fuego de carbón y me preguntaste 3 veces, ¿te amo? Pero aquí está la cosa, creo que Peter no se da cuenta. Hay una herida allí. Pero la razón por la que el gran médico pone su mano en esa herida no es para herir a Pedro, es para curar a Pedro. Si vas a un ortopedista, porque tienes una pierna rota, ¿qué es lo que va a agarrar? No va a evitarlo. Y cuando ves que el doctor se acerca hacia donde está el dolor, te das cuenta que se está agarrando de la herida para ayudar a que no duela. Cuando sientes la convicción del Espíritu de Dios atrayéndote hacia Él, es porque el Salvador, el gran médico, quiere poner su mano en esa herida, aunque sea una herida autoinfligida, para poder sanar ese lugar donde hay dolor.
Eso es lo que hace. Así que dice, está bien, lo entiendo, veo lo que estás haciendo. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto es lo que está diciendo: Pedro, no he terminado contigo porque metiste la pata. Yo sabía quién eras cuando te llamé y te compré, y he demostrado mi amor por ti en la cruz. Y cuando dije, está consumado, eso cuenta para ti. Así que Pedro, tengo que dejarte muy claro que tu pasado no determina tu futuro, ni define quién eres. Puedes pensar que eres un fracaso, pero no eres un fracaso, porque yo no he terminado contigo. Que mi gracia es mayor que cualquiera de tus fracasos. Mi gracia es mayor que cualquiera de tus pecados. Que no hay nada que puedas hacer que pueda descalificarte, que no puedas sobrepasar mi gracia que fue derramada por ti en la cruz. Y por eso no es libertad para pecar. Eso es libertad del pecado. No tienes que hacer las cosas que solías hacer, hermano, porque no eres la persona que solías ser. Fuiste comprado y pagado, y fuiste mío, y no he terminado contigo. A veces la gente viene a mí y dice, hey, escucha, sé que la cosa de la iglesia funciona para todos los demás, pero Dios nunca podría perdonarme. Y piensas que es una declaración muy humilde. Podría ser la cosa más orgullosa que podrías decir. Me gustaría decir amorosamente, ¿quién diablos te crees que eres? ¿Están tus estándares por encima de los estándares de un Dios santo y justo que envió a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar? Y cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz para todo aquel que creyera, cuenta para perdonarte de toda maldad, no por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Él dice, ¿me amas, me amas, me amas? Él está reintegrando y restaurando a Pedro. Y porque Pedro pecó públicamente y negó delante de todos, Jesús, por su gracia, le está dando la oportunidad de decirle a todos que lo ama. ¿Y sabes lo que no hace? No le da una charla de ánimo. No le dice, vamos, vuelve al juego, todo va a salir genial. No. Él dice esto, de verdad, te digo, cuando eras joven solías vestirte solo y caminar donde quisieras. Por cierto, los americanos llaman a eso libertad. Pero cuando eras viejo, estirabas tus manos y otro te vestía y te llevaba donde no querías ir. Esto dijo para mostrar con qué clase de muerte era el Dios glorificado. La historia de la iglesia nos dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo por ser seguidor de Jesús. Que Pedro fue arrestado, llevado a juicio, que fue llevado a ser crucificado, y todo lo que tuvo que hacer para salvar su pellejo fue hacer una cosa que había hecho al menos 3 veces antes en su vida. Ser como, no lo sé. Pero en su camino a la cruz dijo, no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor y Salvador Jesucristo murió. Y los romanos estaban como bien, así que lo pusieron de cabeza. Y lo que Jesús está diciendo es, Pedro, sería mejor para ti vivir una vida más corta y morir de una manera horrible y tenerme a mí que vivir una vida larga y tener todo lo que este mundo tiene para ofrecer, pero no tenerme a mí. La razón por la que seguimos a Jesús no es solo porque mejore nuestra vida. La razón por la que seguimos a Jesús es porque es mejor que la vida. Hay una herejía que se enseña en algunas iglesias llamada el evangelio de la prosperidad. Déjame decirte el problema con el evangelio de la prosperidad. Es históricamente lo que llamamos la Biblia. Ahora, es un buen padre y quiere prosperar a sus hijos. Pero la prosperidad no es algodón de azúcar y Cadillacs. Prosperidad es que lo tengamos a Él. Obtenemos la vida abundante en Él. Y eso es lo que Pedro obtuvo. Así que él dice, ¿me amas 3 veces? ¿Sabes que te amo? Él dice, bueno, déjame decirte cómo va a ser esto. Si me sigues, va a terminar en la cruz, pero valdrá la pena. Y después de decir esto le dijo, sígueme. De acuerdo. Clase superdotada. Recuerden las primeras palabras que le dijo a Pedro en Marcos capítulo 1 y Mateo capítulo 5. Él dice, sígueme. Creo que lo que sucedió en este día es que Jesús reseteó todo el testimonio de Pedro desde la primera vez que lo conocieron hasta su fracaso. Y ahora están de vuelta donde empezaron. Y le está dando una especie de santo do-over. En Dillon, donde crecí, teníamos niños que venían a mi casa y jugábamos kickball en mi patio. Y mis vecinos no cuidaban su patio en absoluto, lo llamábamos la espesura. Y entonces, si golpeabas la pelota y caía en la espesura, podías gritar do-over y todos volvían a donde estaban antes del error. Eso es un do-over.
¿No te gustaría que todavía tuviéramos la posibilidad de repetirlo? ¿Te imaginas las luces azules? ¿Sabes por qué te detuve? Rehacer, continúa. ¿No sería lo mejor? Y lo que Jesús le está dando un santo do-over. Ahora, aquí está la cosa, aquí es donde se rompe. Pero lo que tú y yo necesitamos es más que una segunda oportunidad. A veces has escuchado esta frase: Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Sabes cuál es el problema con una segunda oportunidad? Solo vas a meter la pata otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. No necesitamos una segunda oportunidad, necesitamos un sustituto. No solo necesitamos una segunda oportunidad, necesitamos a alguien que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y luego recibimos el crédito por lo que ellos hacen. Esto es lo que Jesús está haciendo por Pedro en este momento. Este es el punto. Dios usa nuestras pruebas e incluso las terribles decisiones que tomamos y las convierte en un testimonio para su gloria. Y así como cerramos nuestro servicio, quiero decirte por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos. Esto no es, hombre, cuando venimos a la iglesia aquí, es sobrenatural. Realmente lo es. Esto no es karaoke cristiano y una charla TED. Esto no es lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar al Cristo resucitado una vez más. Es algo muy, muy importante. Y he estado aquí el tiempo suficiente para ver, hombre, que Dios aparece en la vida de algunas personas y persigue implacablemente a sus hijos rebeldes. Noten que Pedro no está en Jerusalén, donde ocurrió la resurrección. Está en Galilea, pero Jesús no se queda en Jerusalén para que Pedro se arregle y luego regrese al templo. Jesús lo persigue justo donde está y lo está haciendo por ti ahora mismo. Y cuando cerramos esto cada semana, ¿sabes lo que estamos tratando de hacer? Escucha, hombre, no puedo hacer que ames a Jesús. Lo que estoy tratando de hacer es conseguir un poco de fuego de carbón, poner un poco de pescado en él, un poco de pan, en las orillas del mar de Galilea. Y quiero que encuentres la gracia de Jesucristo. Quiero que una vez más escuches estas palabras. Aunque lleves mucho, mucho tiempo siguiendo a Jesús, sé lo que has hecho. No me sorprende, pero una vez más quiero que escuches estas palabras frescas por su gracia. Sígueme. Y así cuando animamos a la gente a venir y orar, hoy la gente que necesita venir y rezar somos los que necesitamos gracia. ¿Y puede Dios llevarte hasta la última fila? Por supuesto que puede. Pero había algo acerca de que Jesús no lanzó su gracia 100 metros en el océano, y lo hizo desde muy lejos, que atrajo a Pedro hacia sí. Y cuando estuvo cara a cara con Jesús, él experimentó, por lo tanto ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y una vez más él escuchó estas palabras: sígueme. Y entonces vamos a cantar y cantamos. Vamos a cantar: Señor, te necesito. Así que todo el sermón es: hombre, Señor, te necesito. Mi testimonio no está arriba y a la derecha, está por todas partes, y Señor, te necesito. Y cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas, estamos respondiendo a la pregunta que Jesús hizo: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, aquí hay una demostración de mi amor a ti en adoración, que te traigo primero y mejor, porque tú eres primero y mejor, y te amo más que todas las otras cosas en este mundo. Y por eso voy a orar por nosotros, y vamos a cantar, y vamos a traer, y vamos a orar. Y para cualquiera que está en la necesidad de la gracia de Jesucristo, que voy a invitar a usted a venir al frente y encontrar al Salvador resucitado. Por favor, pónganse de pie y permítanme orar por ustedes. Nuestro bueno y misericordioso Padre Celestial, Dios, te amamos más que a nada, porque tú nos amaste primero. Señor, te agradezco que el encuentro de Pedro contigo es el tipo de encuentro que quieres tener con cada uno de nosotros. Dios, te agradezco que nos ames tanto, que nos encuentres justo donde estamos, pero tu amor es tan poderoso que pondría patas arriba todo nuestro mundo. Señor, rezo contra la voz del enemigo que intenta condenarnos y decirnos que no somos aptos a causa de nuestras propias heridas autoinfligidas. Dios, te doy gracias por el don de Jesús, que viniera a convencernos de nuestro pecado y a acogernos de nuevo en esa relación. Y Señor, te ruego más que nada que nos encontremos contigo. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Oramos esto en el nombre de Jesús, amén. Así que, iglesia, vamos a cantar. Vamos a cantar sobre cuánto lo necesitamos. Vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestra primera y lo mejor como un acto de adoración, y vamos a rezar. Necesitas la gracia de Dios. Te invito a que vengas a arrodillaros ante Él y rezar. Respondamos.